Hoy vamos a meternos de lleno en una historia, la de Javier, un ganadero que se ve contra las cuerdas, a punto de perder el legado de su familia, un legado que está grabado a fuego en su hierro, la marca de sus animales. Pero ojo, que esta historia no va de trabajar más, de echar más horas, no, va de pensar las cosas de una forma radicalmente distinta. A ver, vamos a situarnos. Un mercado de ganado un jueves por la mañana. Frío, de ese que se ve el aliento de las reses. Pero lo que de verdad se le mete en los huesos a Javier es el silencio. Los tratantes, esos que en minutos deciden el valor de todo un año de trabajo, pasan de largo, y si llega una oferta es casi un insulto. Ese silencio no es solo falta de ruido, no, es el sonido de la ruina acercándose. Y aquí está la clave de todo. Esta frase lo resume perfectamente. Un ganadero como Javier llega al mercado con una necesidad imperiosa de vender. ¿Para qué? Pues para pagar el pienso, el gasoil, las facturas, lo de siempre. El comprador, sin embargo, tiene todo el tiempo del mundo. Él puede esperar. Y en esa diferencia, en esa venta forzada de tiempo, es donde se pierde la partida antes siquiera de empezar a jugar. Para entender cómo Javier consigue darle la vuelta a la tortilla, primero hay que entender bien el sistema que lo estaba ahogando. Es un desequilibrio de poder que va mucho más allá de un mal día en el mercado y que en el fondo nos afecta a todos como consumidores. Fijaos en esta imagen, porque lo clava. El sistema se basa en eso, la urgencia del que vende contra la paciencia del que compra. Y claro, el ganadero se convierte en el eslabón más débil de toda la cadena. Su producto, ese ternero criado con un mimo increíble, vale menos que el peso de su propia necesidad. Pero, como vamos a ver, hay una manera de volver a equilibrar esa balanza. Esta tabla lo desglosa a la perfección, es que se ve clarísimo. Poder de negociación del ganadero, bajísimo. El del mercado, todo. El riesgo, para el productor, por supuesto. La urgencia de vender, máxima. Es una estructura que está casi diseñada para que el precio se hunda en origen, mientras los costes de producir no dejan de subir. Javier estaba, simple y llanamente, atrapado ahí. Y es justo aquí donde la historia da un giro. Javier se da cuenta de que echar más horas ya no sirve para nada. La solución no pasa por trabajar más duro, sino por cambiar las reglas del juego, por dejar de reaccionar a los problemas y por fin diseñar una estrategia para anticiparse a ellos. Y su estrategia se basa en dos movimientos clave, dos decisiones fundamentales que le van a permitir romper esa dependencia total del mercado. Son pasos muy concretos, muy medibles, que cualquiera en su misma situación podría, al menos, empezar a plantearse. El primer paso fue una decisión técnica, y seguramente muy difícil, reducir el número de animales. Sí, como suene. Ajustó su cabaña para que el 80% de la alimentación de su ganado viniera directamente de sus propios pastos. Esto es crucial, porque ataca directamente a la partida de gastos más grande que tiene, la compra de pienso y forraje fuera. Y el resultado de esto no es solo un ahorro en la hoja de cálculo, es autonomía real. Menos animales significó una mejora sanitaria, menos gastos de veterinario y una sostenibilidad que no es un eslogan de marketing, sino la diferencia entre cerrar el mes en positivo o en negativo. Los números del Excel de repente se transformaron en pasto de verdad, en un futuro viable. El segundo paso fue salirse del mercado de última hora, de esa volatilidad que te mata. Se unió a una cooperativa y empezó a certificar su carne con una IGP. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que pasó de vender un producto genérico, un ternero más, a vender un producto con nombre y apellidos, con una calidad y un origen garantizados que el consumidor sí valora y sí está dispuesto a pagar. Ahora bien, para dar este salto, tuvo que hacer algo que es fundamental: digitalizar su gestión. Y no estamos hablando de tener un tractor autónomo, no. Hablamos de tener un control absoluto sobre los datos, los partos, las bajas, la trazabilidad de cada animal. La información le permitió tomar decisiones estratégicas y, sobre todo, le dio el poder de negociar de igual a igual. Pero que nadie piense que Javier hizo este viaje solo, porque el éxito de una transformación de este calibre casi nunca es cosa de una sola persona. Se apoyó en una combinación muy inteligente de herramientas modernas y de la sabiduría de toda la vida. Y es que hay herramientas al alcance de cualquier ganadero. Las asociaciones de razas puras, por ejemplo, te dan datos para ser más eficiente. Los observatorios de precios dan transparencia para que no dependas de lo que te quiera decir un tratante. Hay ayudas europeas para modernizarse. ¿Y el veterinario? El veterinario deja de ser alguien que solo cura para convertirse en un aliado estratégico que te ayuda a planificar. Y aquí tenemos un ejemplo técnico súper concreto de lo que significa planificar. Sincronizar los celos y los partos del rebaño puede suponer un ahorro de hasta un 15%. ¿Y por qué? Pues porque optimiza el trabajo, los recursos y permite agrupar los terneros en lotes homogéneos, que son mucho más atractivos para el mercado. Se pasa de la incertidumbre a la producción organizada. Y junto a toda esta técnica y esta estrategia, hubo un factor insustituible:
en la experiencia. El padre de Javier, ya jubilado, se convirtió en su principal consejero. Ese conocimiento profundo del terreno, del clima, de las razas autóctonas, esa sabiduría de toda una vida, fue la base sobre la que se construyó toda la nueva estrategia. Y así, poco a poco, llegamos al resultado de toda esta transformación. La historia de Javier no acaba con una victoria épica de película, sino con algo mucho más importante: la estabilidad, la tranquilidad. La escena final en el mercado es completamente distinta a la del principio. Javier sigue allí, apoyado en el cercado de metal. Pero ya no hay desesperación en su postura. Vuelve con la calma de quien controla sus costes, conoce el valor real de su trabajo y, lo más importante, ya no está obligado a aceptar la primera oferta que le pongan delante. Ha recuperado el control. Y esta es la pregunta final que nos deja esta historia. Quizás el futuro del campo no está solo en saber criar animales, sino en saber organizar un negocio. Al final, no se trataba solo de salvar el hierro de la familia, sino de forjar un nuevo modelo para las generaciones que vienen.